Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Mega 5010, es la primera parte de una escalofriante historia sobre cómo es que a veces nos ocurren cosas que nos hacen sentirnos solos y buscamos compañía para batir esa soledad. Sin embargo, empiezan a ocurrir cosas que tienen una explicación simple pero descabellada. Los dejo entonces con "Creo que mi perro me quiere matar". La primera pista real fue cuando lo recogí. No me di cuenta hasta mucho más tarde. Hacía poco que me había dejado mi novio. Fue uno de los primeros hombres que me prestó atención y yo acababa de salir del closet y estaba desesperado por recibir algún tipo de atención positiva después de años de autodesprecio. Estuvimos juntos 3 años y su partida dejó un enorme vacío en mi vida. Fue poco después que se suavizaron las restricciones del COVID, pero aún se respiraba en el aire una clara sensación de ansiedad. Me vi obligado a superarlo todo sin él. Lo pasé fatal. La vida dejó de tener sentido durante mucho tiempo. Creo que la mayoría de las personas nos pasó lo mismo, ¿que no? Empecé a beber más. La vida se sentía vacía. Volvía a una casa, una noche al bar, borracho, y esto es lo raro. No recuerdo haber reservado la cita en la sociedad humanitaria local para ver a los perros. Miré mi historial en internet y no había nada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto confirmando mi cita. Probablemente debería haberla ignorado, pero ponte en mi lugar. Supuse que me había emborrachado y había programado la cita. No fue hasta más tarde, cuando comprobé los registros del navegador y del teléfono, que me di cuenta de que no había programado ninguna cita. Probablemente seguía borracho y seguía sintiéndome absolutamente aplastado y solo. Tenía los ingresos extra y necesitaba la compañía, así que fui. Y allí estaba él. No sé por qué me llamó la atención, ni cómo. Sospecho que hay algo que aún no logro entender. Diablos, no me gustan los perros. Sin embargo, sabía que ofrecían una sensación de compañía que necesitaba desesperadamente en ese momento. Y allí estaba Sparky. Era un perro labrador dorado, de tamaño decente para un niño de 4 años. En la ficha de su jaula se mencionaba que su dueño lo había abandonado en la carretera hacía 6 meses, en pleno invierno. Los rasgos de su personalidad eran superinteligente, buen perro y leal. Viéndolo desde aquí, yo habría elegido cualidades muy distintas para describirlo. A mí no me gustaban los perros, pero vi a Sparky y no lo sé, algo encajó. Era, en esencia, el perro más perro que te pudieras imaginar. Era como si alguien hubiera moldeado y soltado un labrador de aspecto perfecto, salvo por sus orejas, que parecían extrañamente nudosas, como si le hubieran atacado y se hubieran curado de esa forma. La mayoría de los perros de los refugios están estresados, demasiado estimulados, y ladrarán y se volverán locos solo con tu presencia, sin establecer esa conexión. Sparky no hizo nada de eso. Estaba en una perrera abarrotada y no dijo ni pío cuando me acerqué. Se quedó sentado, agitando la cola, como si me estuviera esperando a mí específicamente. A partir de ahí todo está borroso. Estoy realmente alarmado por la incapacidad de recordar la mayor parte de eso. Lo que sí recuerdo es que salí y fui directamente a la tienda de mascotas. Compré todo lo esencial. Las mascotas estaban permitidas en mi contrato de alquiler, pero eso se lo comunicaría al casero después. Estaba agradecido por conservar el apartamento del segundo piso después de la ruptura. Recuerdo que pasaron unos días mientras me preparaba, y antes de que me diera cuenta, Sparky ya estaba en casa. Rápidamente aprendí algunas cosas sobre Sparky. Pasearlo era extrañamente difícil. En el refugio me habían dicho que no era muy sociable con otros perritos, pero que no era agresivo. Y técnicamente eso no era una mentira. Lo que me preocupaban eran los otros animales. Sparky no reaccionaba en los paseos ante los perros agresivos. Se mantenía firme, moviendo la cola sin someterse, ni mucho menos, pero
claramente no le molestaba que literalmente todos los perros con los que me cruzaba se pusieran agresivos con él. Incluso los más pequeños se volvían locos cuando se le acercaban. Aprendí que tenía que programar mis paseos para evitar a otra gente. Como indicaba su tarjeta de la jaula, era leal. Leal hasta la exageración. No se separaba de mí. Leí sobre la ansiedad por separación de perros y, dado lo que sabría sobre su historia, tenía algo de sentido. Me dio pena. El pobre fue abandonado y dejado a un lado de la carretera. Yo sabía lo que se sentía ser abandonado. Los problemas vinieron por la noche. No sé cuándo empezó. Dormía conmigo desde el segundo o el tercer día. Se quejaba y lloraba si no lo hacía. No me opuse. Se sentía bien tener algo en la misma cama conmigo a pesar de todo. Pienso en lo mucho que podría haber sabido esto. Se convirtió en una experiencia común para mí, despertándome con él gruñéndome. La primera vez que ocurrió, estaba aterrorizado. Estaba tumbado de lado en dirección contraria a mi despertador. Sparky estaba a unos 30 centímetros de mi cara, iluminada por el suave resplandor de neón del reloj. Tenía los dientes desnudos, llevaba el pelo recogido. En un momento en que nuestras miradas se cruzaron, su gruñido se hizo más fuerte y luego se detuvo por completo, como si hubiera dejado claro su punto de vista. Cerraba los ojos y se quedaba dormido, o por lo menos fingía hacerlo. Esto ocurría al menos un par de veces por semana. Nunca le dije nada, ni intenté que parara. La verdad es que estaba aterrorizado. Paraba en cuanto sabía que yo estaba despierto. De alguna manera creo que quería que supiera que podía hacerme daño en cualquier momento. Y después de eso, estuvo el incendio. Estoy agradecido de haberlo atrapado a tiempo. Si le cuento a la gente lo que creo que pasó, pensarán que estoy chiflado, incluso con lo que ha pasado desde entonces. Según el bombero, una serie de cables de electrodomésticos deshilachados en la cocina debieron mojarse de alguna manera. ¡Patrañas! Hacía poco que había sustituido los cables eléctricos cuando mi ex se los llevó al mudarse. Sí, era ese tipo de persona. Lo importante era que yo sabía que esos cables eran nuevos. Según la historia oficial, una chispa perdida alcanzó un rollo de papel de la cocina cercana y me di cuenta casi al instante. Estaba jugando Overwatch en ese momento e inmediatamente salté del sofá para ir a la cocina cuando oí la alarma de incendios. Sparky no quería que yo la apagara. Me siguió inmediatamente y les juro que este perro me mordió la manga del pantalón y empezó a apartarme del fuego. También fue muy brusco. Me mordió fuerte en la pantorrilla, sacando sangre. Algunas personas me dijeron que intentaba salvarme la vida, pero ellos no vieron su mirada. No sintieron la sangre que corría por mi pierna cuando me mordió. No oyeron el gruñido, ni sintieron cómo sacudía la cabeza mientras me agarraba. Sentí tanta vergüenza en el momento en que le di la patada, pero ahora ya no. Gritó. Conseguí liberarme y agarrar el extintor y detenerlo antes de que las cosas empeoraran. Las últimas llamas empezaron a extinguirse y la adrenalina empezó a desaparecer. Sentí dolor en la pierna y me apoyé en la encimera de la cocina. Sentado justo en la entrada de la cocina, meneando la cola y mirándome fijamente, estaba Sparky. Intenté hablar de ello con la gente, pero nadie me creyó. En retrospectiva, supongo que eso era lo que él quería. Me aisló aún más de la gente. No sabía qué hacer. Caímos en una especie de rutina muerta durante un tiempo. Nunca fue abiertamente físico conmigo, pero la amenaza de ello desde el incendio siempre estuvo ahí. Desde entonces, lo he pillado masticando algunas cosas directamente delante de mí. Masticar no era un comportamiento que mostrara hasta después del incendio. Era desobediente y seguía haciéndolo cuando le decía que parara. No dejaba de pensar en los cables deshilados que provocaron el incendio. Una semana después fue cuando caí. Había dicho que Sparky y yo habíamos entrado en una rutina, ¿verdad? Incluso con esa abrumadora sensación de temor y miedo, seguía paseando al perro y cuidando de él. La depresión de la ruptura se mezclaba extrañamente con el miedo y la confusión de mi situación. No me sentía seguro, pero también me sentía solo.
y esta rutina era algo que podía controlar. Era alrededor de la 1 en julio. Hacía calor. Llevaba pantalones cortos y estaba haciendo lo de siempre con Sparky. Le puse la correa. No dejaba de mirarme mientras me preparaba para el paseo. Sentía como si me observara algo mucho más inteligente de lo que yo podría llegar a entender. Lo odiaba. Este perro, que es extrañamente tranquilo en la mayoría de los casos, pierde los nervios en cuanto le abro la puerta. Tiró de la correa hacia adelante, a punto de lanzarse por las escaleras. Nunca antes había mostrado este tipo de comportamiento. Sin embargo, no fue solo un comportamiento de perro excitado. Tuvo que ser algo planeado. Me sorprendió. Me tiró hacia los primeros escalones. Sparky giró bruscamente a la izquierda delante de mí. Su correa se enredó delante de mis piernas. Se lanzó detrás de mí y mi destino estaba sellado. Fue solo un tramo, pero golpeé cada escalón. Sentía cómo me golpeaba con cada escalón y me rompí la nariz. Según lo que me dijeron los paramédicos, me puse de lado al caer y eso me protegió de romperme el cuello. Sin embargo, eso fue lo que acabó por romperme el brazo. Mi cabeza golpeó el suelo y no pude procesar nada. Sabía que me había lastimado, sabía que me había caído, pero no logré descifrar la serie de acontecimientos hasta que llegué al hospital. Intenté tomar el teléfono con el brazo derecho y fue entonces cuando vi el hueso que sobresalía de mi antebrazo. Nunca había visto un hueso afuera de mi cuerpo. No esperaba que estuviera tan húmedo. Intenté pedir ayuda. Con el otro brazo busqué el teléfono y cometí el error de mirar a Sparky. Estaba sentado en el último escalón, inmóvil, observándome. Muy despacio, empezó a bajar las escaleras. Empezó a gruñir. Me estiré más para tomar mi teléfono, tratando desesperadamente de alcanzarlo. Pedí ayuda. Vi que Sparky llegaba al último escalón. Le di una patada. Apenas lo notó. Siguió mirándome todo el rato, gruñendo, hasta que vio el hueso roto que sobresalía de mi antebrazo. Sin ninguna advertencia, Sparky mordió el hueso roto y comenzó a tirar y a retorcerse. Le pegué con el brazo bueno, pero no me soltaba. Comenzó a tirar con más fuerza, intentando separar el hueso de mi brazo. Pedí ayuda a gritos una vez más y lo golpeo de nuevo. Su gruñido fue sustituido por, y sé que parece una locura, un rugido completo. Y entonces mi visión se desvaneció. Me desperté en el hospital 6 horas después. Uno de mis vecinos me encontró, y solamente a mí, cubierto de sangre en el suelo del portal de mi complejo. Sparky no aparecía por ninguna parte. La historia oficial, y técnicamente cierta, supongo, es que me caí cuando iba a pasear a mi perro, el cual se asustó y salió corriendo. La policía me preguntó si quería que avisaran de la desaparición de Sparky. Les dije rotundamente que no. La única parte de la historia que la policía no pudo responderme fue qué había pasado con los trozos de hueso de mi antebrazo, que había sobresalido de mi piel durante la rotura. El hueso en sí parecía haber sido masticado y separado por un animal salvaje. No estaba en la escena. Me operarán dentro de unas semanas. Sparky no ha sido visto desde entonces. No pude evitar preguntarme sobre su dueño antes que yo. ¿Qué le llevó a dejar a Sparky a un lado de la carretera? ¿Le atacaron como a mí? ¿Lo que fuera Sparky también recibió un hueso de ellos? Aún le oigo por la noche. Sé que no está ahí, pero a veces me despierto y allí está ese gruñido. Creo que me quedaré con los gatos.